Quinto domingo de Pascua, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver. Hemos titulado esta catequesis El resplandor del alma. Y es porque Jesús habla de su glorificación, de su resplandor eterno por su resurrección. ¿Vale? Y es que es una glorificación que tiene que ver con nosotros, porque nosotros, al resucitar con Él, somos glorificados con Él. Es decir, alcanzamos el resplandor eterno de nuestra alma. Esta alma que un día fue habitada por la palabra de Dios que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que hace resplandecer el alma, que da vida al alma. Padre, es que el alma es inmortal, ¿de acuerdo? Que es inmortal, pero si la tienes desactivada, ¿de qué te sirve? El resplandor viene activado por una llave maestra, que es la palabra de Dios. Y por eso Jesús dice que esa palabra es la que ilumina, la que hace resplandecer a todo hombre que viene a este mundo. Todo hombre. Bueno, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aparece en este Evangelio, empieza diciendo que Judas salió en plenas catequesis de la última cena, después de la Eucaristía. Sí, después de la Eucaristía. ¿Por qué? Es un misterio, pero eso de que Jesús no da a nadie por perdido es verdad. Le admitió a la Eucaristía. Le admitió a la Eucaristía. Le hizo ver cuál era el destino de los apóstoles. ¿Cuál era el destino glorioso de los apóstoles? Tener apoyada la cabeza en el seno de Dios, el seno de Jesús. Discípulo amado, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué? Porque el discípulo amado llega a serlo porque la palabra le entra por el oído abierto y alcanza su corazón. Y Juan tenía la cabeza apoyada en el costado, la parte lateral de una de las caras, con el oído pegado a su corazón lleno de la palabra de Dios. Son signos de la Escritura que no nos podemos pasar por alto. Nos hemos quedado en la parte sensible, el discípulo amado. ¡Ay, qué cosa más bonita, tan lánguida! Mira tú, apoyado en Jesús. ¡Ay, qué bonito! Me gustaría que Jesús va infinitamente más allá de tu devocionismo, por favor. Está diciendo que el discípulo amado llega a serlo porque tiene el oído abierto a la palabra. Y es lo que Isaías profetiza acerca de Jesús, que hemos visto otras veces, Isaías 50, ¿no? Versículo 4. El Señor me ha dado lengua de discípulo, para hacer llegar al cansado una palabra de vida, palabra de aliento, palabra alentadora. Mañana tras mañana abres tú mi oído. Y mañana tras mañana, y Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, danos cada día tu pan. Es el pan de la Eucaristía después. Después, claro que sí, porque es la plenitud de la palabra.
pero danos cada día tu palabra. A rezar con la palabra, hijos míos. Rezar por la palabra es la que nos abre el oído. Orar con la palabra, sí, en tu casa tranquilamente, o en la iglesia, donde estés mejor. Leyendo muy lentamente un pasaje, 1, 2, 3 veces, que vaya entrando en ti. Hasta que te vaya abriendo el oído y puedas un día partir la palabra. Se trata de eso. Y cuando esto sucede, entonces ese día, o a partir de ese día, recibirás el cuerpo de Cristo en la Eucaristía en una dimensión totalmente gloriosa, porque tu alma ha alcanzado su esplendor. Ha alcanzado su esplendor. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que nos tiene preparado Jesús y vamos a hablar de esto hoy también. Jesús glorificado por el Padre que glorifica a Jesús. Jesús que glorifica a los apóstoles. Los apóstoles, signo de los discípulos de Jesús de todos los tiempos, glorificados por el Hijo de Dios, damos gloria al Padre. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos saber si no damos importancia a esto? ¿Qué más queremos saber? Si todo queda a la altura de la suela del zapato comparado con lo que nos dice Jesús en el Evangelio, siempre. Y hoy nos dice esto. Hoy nos dice esto. Jesús que nos hace conocer nuestra glorificación por el camino suyo, no el que te inventes tú, ¿vale? El camino del discipulado. El camino del discipulado. Bueno, volvemos a Judas. Lo intentó hasta el final, Jesús. Lo intentó hasta el final. Lo intentó. Judas oyó, por ejemplo, que Jesús tantas veces les había llamado amigos, amigos. En el momento de la traición le dice amigo. Con un beso me entregas y le llama amigo. Y muchos de vosotros ya lo sabéis por catequesis anteriores, otros quizás sea la primera vez, que significa la palabra amigo en el Evangelio. Primero, digamos, en la Escritura, también del Antiguo Testamento, pero sobre todo en los labios de Jesús, en su plenitud. Mi amigo significa mi otro yo. Imaginaos el temblor de Jesús cuando llamó amigo a Judas, con un beso me entregas, he querido hacer todo por ti. He querido hacer todo por ti. No has pecado, no vas a pecar más que Pedro ni que Juan, ni que Santiago. Os he cogido a todos del barro. A todos os cogí del barro. ¿Para qué quieres 30 monedas o 40? O tus riquezas, si continúas siendo barro. Esto es la catequesis para hoy. Para ti y para mí. Y Judas lo entendió. Judas quería ser grande a costa de Jesús. Y no se dio cuenta de que Jesús le iba a hacer inmensamente grande, pero con la grandeza que entiende Jesús, no la que entendía Judas, que hoy es grande y mañana esa estatua que eres tú te cae en 1000 pedazos. Y la muerte acaba con todo. Y Jesús te quiso hacer grande, hijos de Dios. Y los que escucharon la palabra, les dio poder, los que recibieron la palabra, de llegar a ser hijos de Dios. Y empezó por Pedro y por Andrés, venid conmigo, yo, no vosotros que lo valéis, sois barro, no podéis hacer nada, pero yo sí. Os haré llegar a ser mis discípulos, pescadores de hombres. Todo está ahí, no lo perdamos, todo está ahí, todo está ahí. Y el Evangelio de hoy es glorioso, es glorioso. La puñalada con la cual Jesús salió al huerto de los olivos fue simplemente monstruosa. Llamó a Judas a ser igual que Pedro, igual que Juan, igual que Santiago, columnas gloriosas de su iglesia. Le llamó a ser eso. Prefirió la vanidad del mundo,
representada en las 30 monedas y en el aplauso de los que condenaron a Jesús. Este es el que nos lo ha facilitado. Este Judas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Judas se había ahorcado. No fue capaz de pedir perdón. Es lo más triste del Evangelio, es esto. No fue capaz de pedir perdón. No tuvo la humildad de volver como volvieron todos los demás, que todos le abandonaron. No digamos ya Pedro. La eterna pregunta, ¿se salvó Judas? Os digo una cosa, me parece una estupidez infinita hacerse esa pregunta. Te metes en el campo de Dios. Y si alguien hace una revelación, que se la coma él solito. Esto le toca solamente a Dios. Y hacerse esta pregunta, y hacer libros sobre esta pregunta, me parece meterte en un campo que no es tuyo. Estás invadiendo el campo de la sabiduría de Dios. No te metas. Es que yo decir a alguien, pues bueno, es alguien que le den morcillas, como decimos en España. O como dicen en Ecuador, que le den pan caliente. No nos toca, por favor, no nos toca. En la Escritura nunca te equivocarás. En la Escritura, tal como la parte de la Iglesia Católica, nunca te equivocarás. No hay malversación de la palabra de Dios. No la hay. No la hay. ¿Vale? No somos los mejores del mundo, pero tenemos la palabra de Dios interpretada por Jesús, no por nosotros. Y esto es lo que vale la pena. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo quedó Jesús? Qué humillación tan profunda a costa de Judas. Qué dolor tan profundo. Qué herida tan profunda. Le hirió más la puñalada de Judas que la lanza del soldado. Claro, ahí estaba muerto, por supuesto, pero que estuviera vivo. La lanza del soldado le hubiera dolido mucho menos que la lanzada de Judas, vendiéndole porque al final no había querido en él. Hubiera querido otro Mesías que se hubiera hecho con el trono de Israel, el nuevo rey de Israel, el nuevo David, pero mejor que David, porque David no hacía milagros y este sí. No tendremos ninguna preocupación. Levanta el dedo y nos mueven las riquezas de las naciones, porque hace milagros. Y Judas vio que no. Dios vino a hacer un gran milagro, que es la glorificación del hombre. Y Judas no se entendió nada. Tenía la mente totalmente torcida, cargada, prostituida, perdonadme la expresión, con la gloria de este mundo. Y al tener la mente totalmente embotada por la gloria de este mundo, se perdió la gloria de Dios. Porque Jesús glorifica, y vaya que sí glorifica, a todos y cada uno de sus discípulos y de sus discípulas. Claro que sí. Pero volvemos a Jesús en el Evangelio de hoy. Impresionante. Se cumplió el salmo que tuvo la intuición espiritual de escribir el rey David, 41, en el versículo 10. Dice, hasta mi amigo íntimo. Sí, todos los discípulos eran amigos íntimos de Jesús. Amigo significa mi otro yo. Y cuando a ti te dé por lamentarte porque no te quieren, porque no te entienden, porque no te comprenden, resulta que tienes una llamada para ser discípulo íntimo de Jesús y no le paras bola a Jesús. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Estás llorando por 4 pedacitos de tierra y Dios te da su propio corazón, por favor. Amigo íntimo, Judas, amigo íntimo. Y dice Jesús, Salmo 41, 10, hasta mi amigo íntimo,
en que yo confiaba, el que mi pan comía, fue después de la Eucaristía, ya os lo he dicho. Levanta contra mí su calcañar, contra mí, su pezuña, diríamos hoy, la pezuña de los caballos, sí. Así dice el salmista y yo lo digo tal cual. Yo lo digo tal cual. No lo voy a corregir. Porque peor que esto no lo hay. Peor que esto no lo hay. Padre, ¿y por qué apareció esta figura de Judas? Dios, en su infinita sabiduría, sabe por qué. Pero yo puedo adelantar algo de por qué la figura de Judas. Por nuestra conversión. ¿Por qué? ¿Lo digo? Sí, padre, dígalo. Bueno, ya que me dais permiso, lo voy a decir. ¿Por qué? La respuesta os la doy. Porque el que no haya sido Judas, por lo menos una vez en su vida, que tire la primera piedra contra el Judas que conocemos por los evangelios. Ya lo he dicho, ¿no? Ya. Y para nosotros hubo perdón. Para Judas hubo también, sí, pero no lo quiso. Y para nosotros hay gente que tampoco lo quiere. Tampoco lo quiere. Se han desencantado de Dios. Igual que Judas se desencantó de Jesús. Porque tú querías un Dios que fuera tu secretaria, ¿verdad? Que te hiciera de todo. Novena, milagro, novena, milagro, novena, milagro. Y como eso tampoco se da, porque nos atontamos, y yo he hecho novenas y no me arrepiento. Pero hago la novena para amar a Dios. No porque me dé un milagro, porque Dios me quiere tanto que me ha hecho muchos milagros sin necesidad de novenas. Ahora me he aclarado, ¿no? Que no estoy en contra. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora me he aclarado. Los discípulos de Jesús tenemos muchos milagros en nuestra vida. Este Dios que te parte la palabra un día sin saber por qué, que vas en el metro, que vas en el autobús y te parte un versículo de un salmo que te acuerdas en ese momento y lo entiendes por primera vez en tu vida. Eso a los discípulos de Jesús nos pasa continuamente. Son milagros porque no lo has visto escrito en ningún libro. Dios lo escribió para ti en tu alma y lo entendiste. Claro que el hacerlo laudes ayuda mucho a esto, pero bueno, ¿me entendéis, no? Cada uno tiene su ritmo. Cada cual tiene su ritmo. Pero los discípulos de Jesús conocemos más milagros de los que nos imaginamos, de los que nadie se puede imaginar, perdón. Bueno, mi amigo íntimo, en quien confiaba, hasta tal punto que cuando le llamé, le dije lo mismo que a los demás. Yo te haré llegar a ser mi discípulo. Lo mismo que de una forma o de otra oyeron todos. Y lo dejamos ahí. No hacemos más juicios. No hacemos más juicios. Quedó así. Como figura de terrenos encharcados que hemos pisado todos. Y ahora ya pisamos en tierra firme y damos infinitas gracias a Dios. Porque cuando nos llama amigo, no vamos a traicionarle, sino que le decimos, aquí estoy. Le hemos traicionado otras veces, pero no es este el caso ahora. Estoy totalmente convencido. Y cuando anunciamos el Evangelio, cada vez nos parecemos más a Pedro y a Juan y a Santiago. Cuando entendieron, dejaron todo de verdad. Dejaron ambiciones, vanidades, que va a pensar, que no va a pensar, aquí estoy, mientras tengo un aliento de vida. Jesús nos glorifica. Y ahora agarraos bien a la lectura que viene. Agarraos bien. Porque cuando sopla el Espíritu Santo, nos dice cada cosa que el primero que tiene que agarrarse soy yo. ¿Vale? Hemos titulado este evangelio, sí, el evangelio de este domingo, el resplandor del alma.
Un resplandor que es sinónimo de la glorificación del alma. Ya hemos apuntado las primeras columnas de esta predicación, de esta catequesis. ¿Eh? El discípulo es aquel que tiene el resplandor de Dios en el alma. Muy bien, por ahí vamos, por ahí vamos. Padre, a mí me falta mucho. Déjate de esas tonterías. No lleves cuenta. Es como si estás comprando 10 paquetes de fideos y estás contando monedas para pagar. No, eso vale solamente para un supermercado. Con Dios eso no vale. Déjale que Dios actúe en ti. Déjale. Cuanto más le deja las manos libres, más obras divinas hará en ti. ¿De acuerdo? Deja de lamentarte porque nunca harás nada entonces. Y a lo que vamos, ¿no? A lo que vamos, pues sí. Nos vamos a quedar asombrados con esto que vamos a escuchar y que tiene todo que ver, todo y todo, con el resplandor del alma. Os leo un texto, os voy a leer solamente un versículo con el que Jesús comenta en el capítulo 23 de Mateo, que se titula La hipocresía y el vacío de los escribas y fariseos. No lo voy a leer, pues os va a ir a catequesis en esta lectura y Dios nos ha regalado otras que tienen que ver directamente con el Evangelio de hoy. Pero el último versículo sí, es el que tiene que ver de lleno. Capítulo 23 de Mateo, versículo 12, que dice Jesús que el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. El que se humille ante un mundo que le odia será ensalzado por Dios. Ensalzado es sinónimo de glorificado. Ay, Padre, qué bonito, pues sí. Claro que sí. Si a ti te humillan por meter la pata, por haber hecho una cosa mal, por haber robado, por ejemplo, y te han cogido, que sí, digo cosas con todos los puntos para decir que esas humillaciones no tienen que ver con lo que dice Jesús. Humillado por ser discípulo, eso es otra cosa. Ya viene el santurrón con la Biblia debajo del brazo, ya viene el santurrón, ya viene el beato. Los discípulos de Jesús de beato no tienen nada. Pero bueno, el mundo es así. ¿Y sabéis por qué? Porque a los que van lloriqueando de esquina en esquina, os lo voy a decir, que hay gente que va lloriqueando y lamentándose de esquina en esquina, que si esto, que si lo otro, que si tal, que si cual. Bueno, ya, basta chicos, basta. ¿Por qué? Porque algunos no se han enterado todavía que Jesús dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, acerca del envío de los apóstoles, los envió tal, y dice, capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Después del envío, dice el versículo 3. Habrá alguno que es la primera vez que lo oigan. Y si estuviera yo aquí le pagaría 4 azotes, porque eso es lo primero que tenemos que escuchar para ser discípulo de Jesús. Y si lo habéis oído en la iglesia, no habéis reparado en ello. Bueno, pues hoy lo vais a oír. ¿Qué dice, Padre? Dijo, id. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué? ¿Es nuevo para vosotros? Bueno, lo mismo que hay monedas falsas en un banco, a lo mejor habéis comprado una Biblia falsa, ¿no? Exactamente, del siglo XXVIII antes de Cristo, ahí la encontraron, ¿no? Y te la vendieron. Un evangelio del siglo XXVIII antes de Cristo. Ay, Padre, qué bromista, ¿no? Hago bromista por no llorar, porque esto lo tenemos que saber desde el primer día. Y no sabemos la gloria que significa esto. ¿Por qué? ¿No sabéis por qué? ¿No sabéis por qué? Pues alegraos. Vais a entrar en un gozo infinito, porque voy a deciros ahora. Un gozo infinito, sí. Creciendo, empezará con un pequeño gozo, pero va a crecer hasta el infinito.
conforme se vaya cumpliendo. Al decir que te envía como cordero, estás diciendo que te envía exactamente igual a como el Padre envió a su Hijo, como cordero. Es la lectura que leemos los Viernes Santos, como cordero llevado al matadero. Sus heridas nos han curado, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores. Y tú llevas 3 noches sin dormir porque esa persona de tu grupo te dijo no sé qué. 3 noches sin dormir. Jope, como para que se te aparezca Jesús y te diga, te he escogido como cordero. Echas a correr, ay Dios mío, hasta el Polo Norte, aunque estés en camiseta, del susto. Y sin embargo, es nuestra gloria. El Padre nos envía como corderos, igual que envió a su Hijo. Y el Hijo nos envía en nombre del Padre. Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Id por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Esto está al final, ¿no?, del Evangelio de Mateo, ¿no? Pero ya antes nos da el timbre de gloria. Y el que no sepa que esto es un timbre de gloria es para tener pena, porque no ha entendido nada. Os envío como corderos. Os envío como mi Padre me envió a mí. Pero os dais cuenta que es un don de Dios. Os dais cuenta de lo que nos da Dios, que nos envía con la misma, entre comillas, categoría, entre comillas, ¿vale?, de su Hijo, como corderos en medio de lobos. Jesús estuvo entre corderos, como un cordero inocente, en medio de lobos. Anás, Caifás, Herodes, y toda la guardia del templo, y los fariseos, y los doctores de la ley. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nunca maldijo a los lobos. Al contrario, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, no te conocen. Rezan, pero no te conocen. Hacen penitencia, pero no te conocen. Ayunan, pero no te conocen. No te conocen. No saben ni para qué sirve el Evangelio. Y aquí estamos nosotros, escuchando este Evangelio, sacando 1 hora de nuestro tiempo. Yo tengo ese tiempo porque como sacerdote lo tengo, pero vosotros, que el 99% sois seglares. Yo sé que hay religiosos y sacerdotes que escuchan también, pero el 99% sois seglares. Y sacáis 1 hora de vuestro tiempo. Tenéis vuestro trabajo, tenéis vuestra familia, tenéis vuestros hijos. Algunos tenéis padres ancianos a quienes cuidáis. Sacáis 1 hora. Sacáis 1 hora porque vuestra ansia es crecer como discípulos. No venís aquí para aprender la Biblia, para eso hay cursos. Esto no es para aprender la Biblia, es para que la Biblia se escriba dentro de ti. ¡Ay, qué diferencia!, ¿verdad? No queda en la mente, queda en el corazón. Os envió como corderos. El día que tú consideres que has sido cordero, mordido por los lobos de este mundo, y no les has maldecido, eleva tus ojos a Dios y dile: Padre, 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 gracias. Me has considerado digno, he crecido, soy digno de tu confianza. He podido sufrir por ti, por tu palabra, por tu Hijo. Esta humillación, este desprecio. Soy cordero, precioso a tus ojos. Como precioso era Jesús a tus ojos, yo también. ¿Qué os parece el cambio? ¿Qué os parece el cambio? ¿Qué os parece? ¿Hay alguien que os dé más? Id tras él. ¡Hala! ¡Hala! Hasta que perdéis la cabeza del todo. Yo sigo yendo donde Jesús. Aunque a veces tropiece, pero voy. Me caigo, pero voy. Puedo fallarle, pero voy. Porque me ha seducido. No hay otra razón.
como Jeremías, me sedujiste y me dejé seducir. La palabra de Dios es el fuego de Dios que nos seduce. Os envío como corderos en medio de lobos. Por eso vamos. Y no maldecimos a nadie, porque Jesús no maldijo a Judas. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Quizá fue el último lazo que le echó, no para que se volviera atrás, sino para que una vez que hiciera lo que tenía que hacer, sí pudiera volver atrás, como volvió Pedro. Hoy tendríamos a San Judas, columna de la Iglesia. Penoso, penoso. Que nos libre el Señor de no seguir sus pasos. Seamos humildes como Pedro, amantes como Pedro, entregados como Pedro, con lágrimas por nuestros pecados como Pedro, apasionados por Jesús como Pedro. Seamos eso. Todos lo fueron, pero en Pedro aparece de una forma tan brutal, aparece, ¿no? Brutalmente bella, así me refiero, ¿vale? Bueno, así es. Jesús no maldice a nadie, ¿sabéis por qué? Porque tiene sus ojos puestos en su Padre. Y por eso no maldice. Y tiene sus ojos puestos también en los otros 11 con los que va a fundar la Iglesia. Tiene 1000 agujeros en su alma, 1000 vanidades y 1000 ambiciones, pero son leales porque están con Él. Podrían haber echado a correr viendo que lo que soñaban de grandeza se había acabado. ¿Por qué no se fueron? Porque a su modo le amaban. Poquito, pero le amaban. Una pequeña pizca, pero le amaban porque de una pequeña pizca Dios hace una roca de mármol en la que edifica la santidad del hombre. Y la edificó de un pequeño grano de arena que preservaron. Dios hizo todo. Por tanto, tú no tengas miedo, hayas hecho lo que hayas hecho. Dios está haciendo contigo una roca de mármol, un discípulo precioso, una discípula preciosa. Sí, no mires atrás. Pedro no volvió a mirar atrás. Miró adelante, a la misión que Dios le había confiado. Y tú tienes una misión, igual que la de Pedro. Sí, Padre, que sí, jolines, que sí. Que la de Pedro, digamos, era estructuralmente muchísimo mayor, sí, pero solo estructuralmente. En cuanto dice el Evangelio, la misma. La misma. La misma. Y ahora estarán diciendo en Argentina, o en Ecuador, o en Perú, o en México. ¿Qué significa jolines? Una expresión muy inocente. Algo así como caramba. No, no es nada malo, no os preocupéis. Pero cuando sale, sale. Cuando el fuego me quema, sale. Así que preparaos. Los que me conocen ya me conocen en ese punto también. Pero vamos, ¿no? A lo que vamos. Jesús no maldijo a nadie. A nadie. Hasta el punto de que a pesar de que todos le abandonaron, les pone junto al Padre, a ellos, sí, a ellos. Si los puso a ellos, ¿no te va a poner a ti? ¿O a mí? Pues claro que sí, hombre, claro que sí. Por supuesto. Mirad lo que dice aquí a este respecto, ¿no? De nosotros y el Padre. En Juan 14, ¿no? Cuando dice Felipe, ¿no? Le dice Felipe, versículo 8 en adelante, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No pedía nada el tipo este. No pide nada. Como quien pide 10 céntimos de dólar o de euro. No pedía nada, muéstranos al Padre. ¡Oh, Dios mío! Mucho más que Moisés y Elías juntos, mucho más que todos los profetas juntos, y nos basta. Hoy será cara dura ese Felipe lo que pidió. Lo tenía que pedir, ¿por qué? Para oír la respuesta de Jesús.
tanto tiempo, le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. El que me ha visto a mí. Por las palabras que os digo, está respuesta de Jesús. Ya lleva 2000 años. Los que acogen el Evangelio van conociendo a Jesús y al Padre y a Jesús. Y lo tienen vivo dentro de su alma, porque el alma tiene un resplandor propio de la palabra. Es lo que hemos titulado el Evangelio de hoy, el resplandor del alma. Cuando dejas llevar a tu alma la palabra, esta palabra va resplandeciendo cada vez más. El Evangelio es el resplandor del alma. Por eso tu oración es fundamental. Rezar con la palabra de Dios, como Dios te dé a entender, o déjate guiar por un sacerdote. Es aumentar más y más cada día el resplandor de tu alma. Y es la respuesta que Jesús da a Felipe. Quiero un milagrito, muéstranos al Padre. ¡Hala, vamos! Salimos al balcón a ver si se abre una nube y vemos al Padre ahí resplandeciente. Y Jesús le dice, que estoy contigo. Estoy con las palabras que mi Padre me ha dado para ti y no te has enterado, pedazo cacho bruto. Pedazo cacho bruto, eso lo voy a explicar. No es malo, pero lo voy a explicar. Sí. Duro como una piedra, es lo que significa. Me ves a mí y quieres el milagro. Tienes el milagro. Hoy nos dice, tienes mi palabra en tus manos. Lo que yo recé al Padre fueron los salvos. Me mantuvo fiel al Padre, me mantuvo fuerte ante la humillación, fuerte ante los insultos, frente ante tanta ofensa y tanta blasfemia que me llegaron a llamar loco y blasfemo a mí. Me mantuvo el Padre. Me mantuvo, las palabras del Padre me mantuvieron. Y a ti te va a mantener la palabra también. Sí, la palabra. Y cuando caes hay una cosa que se llama confesión de los pecados, sí. E irás con gozo, porque quieres recuperar y aumentar y crecer en tu experiencia de Jesús. Porque experimentar a Jesús es experimentar al Padre. Y esta es la respuesta que Jesús da a Felipe. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué más queremos, hombre? ¿Qué más queremos? No, exactamente, ¿no? Bueno, todo esto nos lo está diciendo Dios a lo largo de la escritura de los evangelios, un día y otro, ¿no? Nos lo va diciendo, ¿no? Bueno, volvemos al resplandor del alma, ¿vale? Volvemos al resplandor del alma. Y vamos al capítulo 15 de Juan, a la glorificación de Jesús y Jesús que nos glorifica a nosotros. Esa es la garantía de nuestra resurrección. Ver los destellos de su glorificación en nosotros conforme vamos aprendiendo por obra y gracia del Espíritu Santo a partir de la palabra, a orar con la palabra. ¿Vale? Sí, porque la palabra está llena de la gloria de Dios. Sí, así es. Bueno, pues Jesús nos dice, ¿no? A este respecto, leemos en el capítulo 15 de Juan, ¿no? Que es la vid y los sarmientos. Vemos que Jesús nos dice lo siguiente. Estábamos hablando de nuestra glorificación, ¿no? ¿De acuerdo? El Padre glorifica al Hijo con la resurrección. Pero toda la vida de Jesús, por más que era pateado, humillado, escupido, blasfemado, nunca le faltó la presencia del Padre dentro de sí, y eso era su glorificación. Ahí se reconocía como Hijo del Padre.
Y tú también, sí, y tú también. Pues dice Jesús, la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ahí está. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. ¿Qué fruto? Pues así empieza el Evangelio de este capítulo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta. Pero al que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Padre, ¿y yo cómo sé si yo estoy cortado o no estoy cortado? Porque la palabra es muy fuerte. Os voy a responder, ¿vale? De dos formas. Todo el que aquí en este momento esté escuchando esta catequesis porque desea llegar a ser discípulo de Jesús o seguir creciendo como discípulo de Jesús, está vivo, no está muerto, no está cortado, no te ha cortado, no te ha cortado, no, estás vivo, estás viva, ¿vale? Estás vivo, estás viva. No vuelvas a hacer esta pregunta. Mientras tengas esta querencia a la palabra, al Evangelio, estás muy vivo. Cuanto más querencia tienes a la palabra de Dios, al Evangelio, más vivo estás, más viva estás, ¿de acuerdo? Y si estás vivo o estás viva, estás dando fruto. ¿Cuál? El que Dios quiere. Porque eres un sarmiento vivo. Eres un sarmiento vivo. Un sarmiento vivo, atado a la vid verdadera, que es Jesús el Señor. Atado no es la palabra más bonita. Vinculado, eso ya está mejor. Con la misma savia. La savia de Jesús llega al sarmiento. El Evangelio de Jesús que él recibió del Padre llega al sarmiento, está llegando a ti. Hay alguno que me dijo alguna vez, pero ya Padre Antón, ya tanto palabra de Dios, como si no hubiera otra cosa. Queridos, es que para Jesús no hubo otra cosa. Basta ver esta parábola de la vid y los sarmientos. Cuando les dice, vosotros ya estáis limpios de parásitos que os chupan la vida, gracias a la palabra que os he anunciado. No, eso no es el Padre Antonio, lo dice Jesús, capítulo 15, ahí lo tenéis. Y eso es una autopista para llegar al Padre. Eso es una gran grandeza, es un don de Dios. Es una buenísima noticia. No sabemos cómo empezar, pues ya lo sabes, léete el capítulo 15 y verás que ya estás dentro. Si no, estas catequesis te parecería una tontería y las dejarías. ¿De acuerdo? Si le estás oyendo es porque buscas a Dios. Estáis ya limpios. Gracias a la palabra que usaron. ¿Limpios de qué? De los parásitos. Ay, Padre, a mí me dan miedo los parásitos. Las arañas, sí, las arañas, sí. Las lagartijas, los sapos, las culebras. Ojalá fueran eso los parásitos. Los parásitos de los que habla Jesús son otros. Tus vanidades. Tu amor propio. Tu amor a los bienes, que eres rácano hasta para dar una limosna. Padre, no siga. No hace falta seguir. Porque esa colección la hemos tenido todos. ¿Qué queréis que yo no la he tenido? También, hombre, también. Y si me descuido, vuelve otra vez a hacer la colección. Si me descuido. Vuelvo a ser necio. Tenemos un alma iluminada, un alma gloriosa, un alma glorificada. ¡Qué maravilla! Esa catequesis de la última cena, que son los capítulos del 13 al 17, ¿no?, del Evangelio de San Juan. Cuando en el capítulo 17, versículo 22, Jesús habla al Padre, ese capítulo
todos, pero 17 es un capítulo para llorar a mares, sí, para llorar a mares. Está Jesús dejando su testamento a los discípulos. Está hablando con el Padre. Ahí han quedado 11. No saben qué van a hacer. Están ahí con Él porque le quieren. Podría haberse escapado cada uno a su tierra, a su pesca, el Mateo a su mesa de impuestos, Natanael a lo otro. No, no quisieron. Algo les retenía, algo. Apenas un hilo, pero ese hilo fue suficiente para esperarle después de su muerte, porque dijo que iba a resucitar, aunque no lo creyeran, pero se quedaron para ver si era verdad o mentira. Le quisieron, sí, le quisieron. Avarientos, pero lo quisieron. Vanidosos, pero lo quisieron. Peleones, pero lo quisieron. Y ahí estuvieron. Le quisieron suficiente para dejarse reconstruir por Jesús, el que cambia el corazón. Un corazón nuevo. Y ahí estaban. Y les dice, les he dado, he manifestado tu nombre, les he escogido. Va diciendo todo lo que ha hecho con ellos en nombre del Padre, ¿no? Les he dado tu palabra, el mundo les ha odiado, lo de antes. Todo va al capítulo 17, ¿no? Y qué bonito cuando les dice, que tiene que ver con el Evangelio de hoy, les dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Les he dado la gloria. El Padre que glorifica a Jesús. Y Jesús que de esa glorificación del Padre te glorifica a ti. Y hay gente que va donde videntes y brujos con bola de cristal que le lean el porvenir. ¿Cómo es posible que el demonio engañe tanto? Pues sí, engañó a Judas, no te va a engañar a ti. La brujería, Dios mío, cuánto daño, cuánto daño. Es como hacer alianza con los demonios. Y tenemos un Jesús encarnado que dice, les he dado la gloria que tú me diste. Y hay tantos casos de personas que van a la brujería. Yo tengo un santo en su casa, un San Nicolás, un San Pepe, o sea, hasta un crucificado, incluso una imagen de la Virgen. Ahí mezclan todo. Su corazón es un bazar, donde desgraciadamente también hay imágenes santas, desgraciadamente. Qué listo es el demonio. Pues nos quedamos con Juan 17, 22. Les he dado la gloria que tú me diste. El Padre glorifica al Hijo. Y el Hijo te glorifica a ti, no porque lo diga el Padre Antonio Pavía, que es mucho más cortito que tú. Pero el Padre Antonio Pavía se ha creído esto y se lo cree y lo predica porque sabe que es verdad. No lo intuye, lo sabe, porque Dios actúa en las personas que creen. Y yo he llegado a creer. Y por eso dice, les he dado la gloria que tú me diste. Con esta gloria vamos a la muerte, vencedores. No tenemos miedo al juicio final. El que ha sido glorificado por Jesús con su propia gloria no pasa por el juicio final. No, si alguien no se lo cree es su problema. Pero no puede pasar por el juicio final ni por purgatorio, que ya tiene la gloria de Dios. Y los apóstoles la tuvieron. Y eso es un anuncio para toda la iglesia, para todos los discípulos de Jesús, de toda la historia. Otra cosa es que tú no te dejes juzgar por Dios con el Evangelio, aunque te lo puedes saber de memoria, pero si no te dejas juzgar por Dios, continúas con las verrugas del alma. Uy, qué bonito, qué bien me ha salido, ¿no? Ay, Dios mío, me está dando risa. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús tenemos la gloria de Jesús. Los que no alcanzan el discipulado, aunque se sepan la Biblia de memoria, en el alma tienen verrugas. Ahí sí, habrá que pasar por el purgatorio, porque menudo papelón que hace un alma con verrugas en el cielo, ya me lo diréis. Habrá que quitarlas antes, ¿no? Ahora, ya tenéis una definición perfecta del purgatorio. Eso es el purgatorio. Pero no tengáis miedo.
aquel que recibe la gloria de Dios y Jesús la ha prometido a sus discípulos, les he dado la gloria que tú me diste, no pasa por el purgatorio. El que no se lo crea es su problema. Pero Jesús lo dice. Nadie que tiene la gloria de Dios pasa por el purgatorio. Ahí estamos, ¿vale? Ahí estamos. Sí, tengamos esta fe, tengamos esta confianza, tengamos esta fe y tengamos esta confianza. Bueno, pues volviendo a la bici y los sarmientos, pues sí, leeros un poquito esto que decía, ¿no? Jesús, que hemos empezado a leer antes. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Estás glorificando al Padre y el Padre te glorifica a ti por la palabra que has acogido. Por eso San Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la gloria de Dios. No me da tiempo a buscarlo, buscadlo vosotros. En Google, lo podéis buscar en Google. Carta de San Pablo, entre comillas, el Evangelio de la gloria de Dios, y lo encontráis. Como el Padre me amó, yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado las palabras del Padre. ¿Qué palabras? El Evangelio lo recibió del Padre. Y como hombre, pues tendría sus miedos, claro. Si hasta se cayó desmayado en el huerto de los olivos, del susto, del miedo, del dolor, que ni siquiera sus leales Pedro, Santiago y Juan pudieron sostenerle, porque se durmieron. ¡Qué amor más débil! Pero Jesús les mantuvo. Cuando hablan de castigos de Dios yo me asusto. Hay que leer esto. Otra cosa es que después no quisieran saber nada después de haber muerto Jesús en la cruz. Se acabó, no nos interesa. Eso ya es otra cosa. Pero ahí estaban con él. Ahí estaban con él. ¿Qué queréis? ¿Que fue solamente Pedro el que lloró? Por las negaciones. Lloraron todos. ¿Y Juan lloró? Pues sí, porque el huerto de los olivos no estuvo con él. Se durmió. ¿Y por qué digo esto? Para que no tengamos miedo de cómo somos, de nuestros pecados. Jesús los mantuvo a su lado y se apareció a los 11. Y a Judas no, porque él no quiso. Le pudo su soberbia. Y pensó que morir era lo mejor. ¿Sabéis por qué murió Judas? La intención era buena. ¿Era buena la intención? Sí. ¿La tuvo en cuenta Dios? No lo sé. Pero la intención era buena. ¿Por qué? Los judíos, ¿qué dicen de la ley del talión? ¿Qué dicen? ¿A que lo sabéis? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué pensó Judas? Que la única forma de descargar su pecado era sangre por sangre. Yo entregué a Jesús, pues yo pago con mi sangre. Y se ahorcó. Se ahorcó. ¿Lo tuvo en cuenta Jesús? Ya dije antes que no nos metamos en ese campo. Se han gastado ríos de tinta, se condenó, no se condenó, se arrepintió en un momento, cuando se ahorcó le dio tiempo para decir perdón. Dejaros de estupideces. Dejad a Dios ser Dios con Judas. ¿Y ser Dios compasivo? Pues sí. ¿Que la intención fue buena? Sí, aunque se equivocara. La intención fue buena. Y ahí ponemos punto y final. Pagó sangre con sangre. Entregado sangre inocente. Y no le hicieron caso los sumos sacerdotes. Vale, pues pagaré con mi sangre. Esto para que miremos con un poco más de simpatía a Judas. Creyó que era lo mejor que podía hacer. ¿De acuerdo? Creyó que era lo mejor que podía hacer. ¿Vale? ¿A que le miramos con más simpatía? Pues claro que sí. Bueno, eso significa que ya tenemos un poco más de misericordia en el corazón. Los judíos sin misericordia vienen de Satanás. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un texto del libro de la sabiduría
Pero por si no nos va a dar tiempo a una cosa, leemos primero un testimonio de Pablo. Cuando dice Pablo, no, cuando dice que Jesús que va a glorificar a sus discípulos, ¿no? ¿De acuerdo? El que se exalce, el que se humille será ensalzado. Ensalzado que significa glorificado, lo hemos visto antes, ¿no? El que se humille. ¿Qué humillaciones tengo que buscar? Ninguna, hombre. Estás como cordero, estás como corderos en medio de lobos. Pues esos son tus humilladores. Vas a pegar una patada al lobo y le vas a romper los dientes. Puedes hacerlo si quieres. Pero esos corderos, que Dios me libre de que se me junten conmigo, porque me quedo yo sin dentadura también. ¿Sabéis lo que dice San Juan Crisóstomo acerca de ese texto? Decía, si con los lobos tú te lo partas como lobo, te comportas como lobo, con la misma violencia que ellos, adelante si quieres, pero ya defiéndete tú solo. Porque Jesús defiende solamente a sus corderos. Ahí sí. En la forma que Él quiere, como va a ser mejor para ti, aunque pase tiempo, pero te va reconstruyendo gloriosamente. ¿De acuerdo? Ahora hemos entendido un poquito mejor lo que dice San Juan Crisóstomo, ¿no? Vale. Bueno, pues San Pablo, que fue lobo, pero lobo, matando corderos, ¿vale? Que sí lo hizo, aparece un corderito después de encontrarse con Jesús y decirle, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Las maravillas que hace Dios. Con Pablo, lo ha hecho con millones de personas en los últimos 2000 años. Y lo quiere hacer con nosotros también. Bueno, pues cuando cuenta su paso a la nueva vida a partir de Jesucristo, en el capítulo 3 de la carta a Filipenses, os leo solamente una parte, porque nos quedan 2 minutos nada más, o 3. Dice, no es que lo tenga ya conseguido, o que yo ya sea perfecto, cuando dice que todo lo dejó por Jesucristo y que lo que dejó no era más que basura comparado con lo que había recibido de Jesús. Lo podéis leer en Filipenses, ¿vale? En el capítulo 3, ¿vale? Del versículo 7 en adelante. Vale. Dice, no es que lo tenga ya todo conseguido, que sea perfecto, sino continúo mi carrera, el camino de la fe, mi carrera hacia el Padre, con nuestro buen pastor Jesús, por si consigo alcanzarlo. Habiendo sido yo mismo alcanzado por Él, por Cristo Jesús. Y dice, yo hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Qué humildad la de Pablo, ¿no? Ha dado la vida por Él y todavía considera que necesita más. Qué bonito. Necesita alcanzarlo más todavía. Qué bello. Pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás. Me lanzo a lo que está por delante. El camino trazado que Dios me manda. Me traza cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro camino cada día. Nuestro pan de cada día para hacer el camino de cada día. Qué bonito es vivir así, con novedades continuas. Nada se repite. El mundo te repite todo. Jesús te lo hace todo nuevo. Pero seguimos. Y voy corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde Cristo. El premio. Está hablando en los términos de las carreras de las Olimpiadas de Atenas. El que ganaba le daban un premio, una corona de laurel y no sé cuántas cosas más. Aquí el que gana recibe la corona de Dios, la corona de la glorificación. Seremos glorificados. Seremos glorificados. Seremos glorificados, sí, seremos glorificados. Colosenses 3. Os leo solamente el versículo 4, porque ya hemos terminado. Cuando aparezca Jesús, vida vuestra, ¿cómo quiere Jesús cómo quiere Pablo a sus discípulos? Vida vuestra, no mía, vuestra. Entonces también todos vosotros aparecéis gloriosos con Él. Ya está, escrito. ¿Vale? Colosenses, leed del 1 al 4. Este es nuestro Dios, no lo cambiéis. No lo cambiéis por sucedáneos. Este es nuestro Dios, el que te glorifica a ti y a mí.